Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso intensivo sobre incendio y elementos de extinción. Este curso es teórico e introductorio, pero vale aclarar que debe ser complementado con prácticas en situaciones reales y con elementos reales para poder este, permitir que ustedes adquieran las destrezas y habilidades suficientes en el caso de que tengan que combatir un incendio. Comencemos entonces a ver las nociones básicas y definiciones, ¿no? ¿Qué es un fuego? ¿Qué son los humos de combustión y en general qué es un incendio? Los humos de combustión, porque el fuego parece obvio, son un conjunto de gases y emisiones, no solo con temperatura, sino que algunos probablemente tóxicos. Y el incendio, a diferencia del fuego convencional, es una situación descontrolada e indeseable. Bien, ¿qué ven en la próxima pantalla ustedes? Bueno, algunos pensarán no veo nada, otros pensarán veo humo. Bueno, esa es la realidad en general en los incendios, sobre todo cuando se desarrollan en ambientes interiores. La visibilidad es baja o nula y además el riesgo de estos gases tóxicos. Por ende, vamos a mencionar algunas estadísticas importantes y algunos datos en general relevantes. El 90% de los muertos en ocasión de incendios se debe a causa de los humos de combustión y no al fuego propiamente dicho. El monóxido de carbono entre los gases emitidos es uno de los más peligrosos. Esto es sabido no solo por los incendios, sino también por la combustión de elementos de calefacción a gas. Luego, además, el resto de los gases, la totalidad, comienzan a desplazar el oxígeno del ambiente, con lo cual algunos fuegos, sobre todo en interiores, pero también en exteriores, solo pueden ser combatidos utilizando equipos autónomos como los que tienen los bomberos. Y por último, el fuego muchas veces parece dominado, pero existen focos y causas de reinicio que se deben al reingreso de aire. Bien. Entonces, hay que asegurarse una vez que si se pudo extinguir el incendio, una vez que se extinguió, que no existan posibles focos de reinicio. ¿Cómo se compone el fuego? Bueno, esto ya lo vimos varias veces, pero lo vamos a volver a repetir porque hay que estudiar el enemigo para poder combatirlo. Entonces es importante conocer los tres pilares mínimos que se requieren. Combustibles, que existen en la mayoría de los lugares, oxígeno, el presente en el aire, que existe en todos los lugares, y calor, que es lo que debemos evitar, fuentes de ignición, para evitar justamente que se conforme el fuego. Entonces, siempre la medida más efectiva es la medida de prevención. Chispas o cualquier otra fuente de calor, a veces elementos calientes, con algunos líquidos inflamables, no es necesario que exista fuego o chispa para poder iniciar un incendio. Tipos de fuego. Bueno, esto en resumidas cuentas son clase A sólidos, clase B sobre líquidos, clase C en instalaciones eléctricas y clase K en general fuegos de cocina sobre grasas y aceites, que no solo se originan por la cocción, sino también por la falta de limpieza de elementos de extracción, campanas, filtros. Bien, son fuegos muy particulares porque cuando veamos el resumen de los medios de extinción no se apagan fácilmente. Para permitir o proceder con la extinción de un incendio tenemos que desactivar alguno de los lados del triángulo, removiendo obviamente el combustible o aislándolo del oxígeno para que no tengan contacto, desactivando o disminuyendo la fuente de calor y por supuesto cualquier otra medida tendiente a retirar, alejar todos los elementos combustibles cercanos al foco de incendio para evitar su propagación. Los elementos o agentes extintores disponibles por lo general en el mercado tienen estas características sobre las clases de fuego que vimos recién. Aquí podemos ver en la cuarta
columna que los extintores del tipo polvo ABC, los más convencionales, apagan casi todos los fuegos presentes, por eso son los más difundidos. Sin embargo, tenemos que tener la consideración de que sobre elementos eléctricos, sobre todo electrónicos, causan daños. Por supuesto que esos daños son menores al de un incendio, pero por la composición cáustica de este polvo presentes en los extintores ABC, si no se remueve y limpia luego adecuadamente, puede causar daños a los materiales, por supuesto menores respecto de lo que es el incendio. Y no son apropiados para los fuegos clase K, originados en grasas y aceites vegetales o minerales. Entonces, podemos ver en la última columna que los de acetato de potasio, que en general están en las cocinas, los cilindros por lo general son de acero inoxidable, son los únicos, por lo menos manuales, que permiten la extinción sobre este tipo de fuegos. De todas formas, tenemos que tener presente que estos fuegos clase K rápidamente proliferan e invaden otros elementos que sí son sólidos, como ser, bueno, alacenas, muebles cercanos presentes en las cocinas, así que deben luego quizás complementarse con un matafuego ABC. Pero el originado específicamente sobre grasas y aceites lo pueden extinguir solamente con los extintores clase K. Bien, ¿cómo es un extintor? Un extintor es muy similar a un sifón de soda. Bien, tiene obviamente su cilindro exterior, el agente extintor, que en el caso de los ABC es un polvo, un gas inerte que para la presurización, para que funcione, para que ese polvo salga, una válvula que ahí está mal indicada porque esa es el asa de sujeción, la válvula es la superior, un manómetro que indica la carga, la manguera y a veces en algunos casos una boquilla, en otros casos no. Bien, hay el tubo de pesca, que es el tubo que permite la captación del agente extintor a presión dentro del cilindro. Y lo envía, por supuesto, a la manguera, que nosotros luego dirigimos a la base del fuego. Para que esto funcione adecuadamente, tiene que tener un mantenimiento correcto, tiene que tener su carga en la zona verde, ¿no? No tiene que estar descargado. Por supuesto, el mantenimiento al día, en lo posible, en una empresa certificada, que nos dé confianza para que todo esto, este conjunto de elementos que además tiene válvulas, etcétera, funcione adecuadamente. Porque cuando un extintor no funciona, lo que se pierde es tiempo en ir a buscar otro. Y el tiempo es crucial en cualquier incendio. Así que cada tanto debemos asegurarnos de que los extintores funcionen correctamente. Los extintores, por lo general, sofocan el fuego y en algunos casos generan una reacción química que corta la cadena de transmisión. Pero bueno, son o polvos o gases inertes, espumas o alguna combinación de estos. La forma de utilización siempre es a una distancia prudencial, porque siempre la prioridad es la vida. No vamos a combatir o intentar combatir ningún incendio que ponga en riesgo la seguridad de las personas, nuestra o de cualquier otro, a una distancia de entre aproximadamente 1,5 metros a 3 metros. Menos de 1,5 metros, seguramente será difícil o imposible acercarse por el humo, por la radiación del calor. Además, corro el riesgo, si estoy muy cerca, de volar el fuego, de barrerlo con la presión del gas. Y a más de 3 metros, por supuesto, no tienen efectividad, ya que se dispersa el gas en el aire. Para utilizar un extintor, siempre tenemos, como dije recién, que contemplar que la prioridad es la seguridad de las personas, así que siempre debo hacerlo con una salida asegurada detrás, siempre garantizando que si no voy a tener éxito puedo salir y teniendo en cuenta la dirección del viento, sobre todo en lugares abiertos en donde el viento puede cambiar y enviarme las llamas, el calor o los humos en dirección hacia mí o hacia la persona que está realizando la extinción. También siempre es conveniente atacar el foco de incendio con 2 o 3 extintores a la vez y no uno y luego otro, porque de esa forma sofocamos más rápido
y tenemos mayor probabilidad de éxito. Luego también tenemos otros sistemas presentes en general que son sistemas fijos de mangueras, que actúan por enfriamiento y dilución de la carga de los combustibles, perdón. Permiten distancias mucho más seguras y lejanas para el ataque. Se recomiendan en general para fuegos sobre sólidos y nunca se deben utilizar en instalaciones eléctricas. Nunca, preferentemente, porque obviamente el agua es conductora de la electricidad. Estos sistemas que uno ve componiendo las mangueras con sus lanzas, etcétera, en general provienen de un sistema de bombas. Algunos pocos vienen por gravedad desde tanques elevados, pero la mayoría son por sistemas mecánicos de impulsión. Estos sistemas que también debe tener un correcto mantenimiento para su funcionamiento, porque en el caso de que las bombas no funcionen, no habrá extinción porque no habrá agua en la línea. Se componen de una serie de bombas que cumplen cada una función. La bomba shock es la de mantener la presión en la línea en todo momento, y las bombas principales son las que arrancarán en el caso de un incendio, proveyendo mayor caudal que la bomba Jockey. Luego un pulmón amortiguador para evitar golpes bruscos en la cañería, golpes de ariete. Una serie de presostatos, que son, bueno, los reguladores de presión y que indican el arranque de las bombas. Y un tablero eléctrico que comanda todo esto. Estos sistemas son muy interesantes, así que los invito al que quiera. Podremos también hacer charlas sobre esto y si no, les recomiendo que se interioricen porque es el corazón de los sistemas contra incendios. Sin esto no tenemos agua y no tenemos extinción en las bocas de sistemas fijos. Luego los sistemas se componen por una serie de elementos en su punto de utilización, que son las bocas de incendio equipadas, que se componen por una válvula teatro, es básicamente una válvula, una llave, una canilla, un poco más compleja, pero no muy distinta. Una lanza, que es la que me va a permitir dirigir el chorro de agua, un nicho que contiene, un nicho hidrante que contiene todos estos elementos en forma segura, y una manguera que es la que me permite cubrir las distancias mayores. La forma de utilización para este caso, estos sistemas, consiste en romper el vidrio o retirarlo en forma segura para que la manguera no se lastime cuando la quite. En algunos casos los gabinetes se pueden abrir sin romper el vidrio, pero nunca debe hacerse en detrimento del tiempo, porque el tiempo es crucial. Así que siempre lo haremos de la forma más rápida y segura posible. La manguera se desenrolla sosteniendo la lanza por un lado y arrojándola hacia otro lado y se desenrolla naturalmente porque está plegada por la mitad. Se dirige la lanza hacia la base del fuego, se apunta, y si tenemos la posibilidad de que alguien nos ayude, que nos abra la llave de paso, y si no, la abrimos nosotros y luego nos dirigimos hasta el fuego. Y ante la duda, como no sabemos a veces los sistemas qué presión tiene, la sostenemos con fuerza para que si la presión fuera elevada no nos la resbale o no nos la quite de la mano. Bien, este es un poco un resumen con los sistemas de alta presión que deben utilizarse mediante dos personas para evitar justamente que la fuerza nos impida el correcto uso. Algunos tips, bueno, son pararse con un pie adelante y otro atrás. Si son dos personas, trabando los pies. eh, Manteniendo con una mano la lanza desde arriba y con la otra mano la manguera desde abajo para evitar los movimientos bruscos. Y luego, bueno, en algunos casos las boquillas tienen una rosca que permite la utilización de chorro pleno, es decir, un chorro de agua lejano, que es el equivalente a apretar una manguera de jardín con los dedos para que llegue más lejos, o un sistema de niebla que lo que permite es generar una niebla que me cubre de la radiación para poder acercarme, ¿sí? La radiación nos referimos al calor emitido por el fuego de un incendio. Eso se puede alternar girando la boquilla en algunos casos para las lanzas que contienen boquilla dual, es decir, chorro y niebla. Siempre conviene utilizarlas entre dos o más personas, mínimamente una persona que abra la llave mientras la otra ya se dirige sin perder tiempo
al foco de incendio. Sujetar con ambas manos y con firmeza, como dije antes, una mano en la lanza de la parte superior, otra mano en la manguera de la parte inferior. Y nunca, nunca utilizar sobre hidrocarburos líquidos cuando tenemos un derrame que ha devenido en incendio. Fuego sobre una superficie de combustible líquido. Porque estos sistemas no solo no son efectivos, sino que la mayoría de los hidrocarburos flotan en el agua. Entonces uno corre el riesgo de proliferar, de generar un mar de fuego. El combustible flotando en el agua y prendido fuego. No lo vamos a lograr apagar y además lo vamos a desparramar. Así que si el incendio se desarrolla en un, por ejemplo, un vehículo, podemos utilizar las mangueras, es muy efectivo. Si el incendio se generó en el derrame de combustible que tuvo un vehículo, en ese caso, no. El vehículo puede atacarse con una manguera, pero el derrame, si estamos a tiempo, debe atacarse con un extintor ABC. Bien, como resumen de todas estas cuestiones, las medidas de acción son, primero, ante el inicio de un incendio, dar la alarma, aviso general, si hay cortes de servicios también, y evaluar la situación. Bien, parada de emergencia, evaluar si el incendio está en fase incipiente o no, avisar a todo el que pueda y retirar a las personas, retirar en lo posible los combustibles cercanos. Y una vez que garantizamos la seguridad y que dimos aviso a todo lo que pudimos, y si el fuego está en fase incipiente, una vez que realicé todo eso, voy a proceder a las maniobras de extinción, siempre y cuando, como digo siempre, no corra el riesgo la vida de las personas, ni la de ustedes, ni la de terceros. Entonces, las maniobras de extinción son con los elementos que vimos recién, siempre que el fuego esté en una etapa inicial que se llama fase incipiente, es decir, el fuego recién iniciado, donde todavía puede ser combatido mediante estos medios de extintores, llamémoslo domésticos, no profesionales, pero cuando el fuego ha proliferado y se ha extendido o ha generado humo que ponga en riesgo la vida, en ese caso, debo dar aviso y esperar a los servicios de emergencia para que ellos tomen el control. No todos los incendios son extinguibles, ni siquiera los bomberos extinguen todos los incendios. Muchas veces, cuando el incendio ya ha transcurrido y ha pasado a la etapa de desarrollo, pleno desarrollo, entonces en esos casos solo se limitan a enfriar y retirar combustibles cercanos para evitar la propagación. Así que si en algunos casos ni siquiera los bomberos pueden combatirlo, menos nosotros que no tenemos entrenamiento. Entonces, cerrando esta charla y estos conceptos, los invito a seguir instruyéndose sobre estas cuestiones y, dentro de lo posible, realizar prácticas con elementos en situaciones simuladas lo más posible o lo más similares a la realidad para poder tener mayores conocimientos y, llegado el caso, poder tener éxito en las tareas de extinción. Les agradezco la atención, muchas gracias.